Ya. Y vamos a compartir pantalla y vamos a ver dónde está los apuntes. Acá. Ya. Bien, vamos a empezar entonces, si no hay ninguna otra duda, digamos, o comentario sobre lo que hemos visto hasta el momento, con la influencia de la troposfera en la propagación en visibilidad. Hasta el momento hablábamos de espacio libre, no había ningún problema, pero ahora en la práctica tenemos entonces la atmósfera que no es homogénea, ¿no es cierto? Y la parte baja de la atmósfera, por ejemplo, a alturas menores a 1 kilómetro, es lo que se llama la troposfera. Y ahí es donde tenemos la mayoría de los enlaces, los radioenlaces terrestres. Ya, y resulta entonces que tenemos una permitividad relativa del aire, ¿no es cierto? El epsilon R. Sería el epsilon partido por epsilon cero. Epsilon cero es el del vacío o espacio libre. ¿Ya? Y definíamos ahí el índice de refracción del aire. Ahí está. Lo definíamos con un n minúscula, es igual a la raíz cuadrada de epsilon r. Obviamente que el epsilon r es bien cercano a 1, es 1,0003, algo así, ¿te fijas? Entonces, pucha, es complicado estar trabajando con el índice de refracción, porque es un poquito mayor que 1, pero eso influye de todas maneras. Ahí está, ¿ven? ¿Se fijan? 1,003 y 1,0004. Y disminuye con la altura, y entonces se define el coíndice de refracción. Lo ven en pantalla, ¿no? Sí. El coíndice lo estamos definiendo con n mayúscula, que es igual a n minúscula, el índice, menos 1 por 10 elevado a 6. Así que ahí nos va a quedar que el n, si el índice es 1,0003, el coíndice va a ser del orden de 300. Entonces un número ya más manejable. Ahí está entonces esa expresión. Ya, y el aire entonces lo consideramos como una mezcla de aire seco y vapor de agua. El índice de refracción es raíz de epsilon r, y eso es igual, eso es un poquito mayor que 1, ¿no? Entonces, es igual, por definición, es la velocidad de la luz en el vacío partido por la velocidad en el medio, ¿no es cierto? La velocidad que tiene la onda en el medio, que va a ser un poco menor. Por eso es que resulta el epsilon r, entonces, un poco mayor que 1. Ahí está, la fórmula dice para el coíndice de refracción. Depende de la presión, depende de la temperatura T y depende de E, que sería entonces la humedad. Para el aire seco se rige entonces la ecuación de los gases perfectos. Bueno, eso lo tienen todos los apuntes, no vale la pena que entremos mucho más en detalle, pero sí que se considera entonces la atmósfera una parte seca y una parte húmeda. La parte húmeda, entonces, influida por
el vapor de agua. Aquí tenemos entonces una expresión para el coíndice de refracción. Se fijan que influye la presión, la temperatura y la humedad. Debido a esto, el coíndice de refracción entonces va a disminuir con la altura que estemos sobre el terreno. Aquí hay una atmósfera de referencia entonces y la variación es exponencial. H es la altura sobre el nivel del mar. 289 e elevado a menos 0,136 por H. En las capas bajas, si uno hace la derivada entonces de N a DH, debería haber sido en H minúscula obviamente, de N a DH resulta menos 39 unidades N partido por kilómetro. Unidades N porque estamos trabajando con el coíndice de refracción y no con el índice de refracción. Bien, en vez de la variación exponencial, en las capas bajas podríamos irnos por la tangente a la curva, ¿no es cierto? Considerando una variación lineal del coíndice de refracción con la altura. Aquí tenemos una variación lineal. Es bastante aproximada, ¿se fijan? A la curva exponencial, pero solamente en las capas bien bajas. Es una aproximación, entonces. Y queda, entonces, 289 menos 39 por H. Con esta expresión, entonces, se puede determinar el coíndice de refracción para distintas atmósferas, dice. Y que depende, entonces, de la localización, ¿no? Se definen otras atmósferas con 315 y 40. Aquí tenemos otra atmósfera. Pero la que tiene entonces menos 39 es la que corresponde a una latitud de 45 grados, digamos, y una temperatura de unos 17 grados. Clima, entonces clima templado. ¿Qué más dice? Ahí dice la atmósfera real en una localidad puede diferir de la atmósfera de referencia. Tendríamos que efectuar mediciones meteorológicas locales mediante radiosondas. ¿Se fijan? Un globo, entonces, podríamos elevar un globo y que esté midiendo la temperatura, que esté midiendo la humedad, ¿no es cierto? Y la presión. No es fácil, digamos, porque en realidad cuando establecemos un enlace terreno, las anomalías de la atmósfera van a ocurrir no en los puntos donde tenemos acceso, que serían los puntos donde está la antena transmisora y la otra receptora, ambos extremos del enlace, sino que puede ser en un punto intermedio, que no es tan accesible. Bueno, pero hay que tener más o menos alguna referencia, digamos. Ya. Después viene el gradiente del índice de refracción del aire. Aquí se define la humedad específica que está relacionada con
¿cómo se llama? La humedad específica con la humedad que tenemos y la presión atmosférica. Con esto entonces podemos tener esta otra definición para el coíndice de refracción del aire. Aparece la temperatura, la presión atmosférica y la humedad específica, R. Después, lo que viene es cómo varía con la altura el coíndice de refracción. Ahí está la derivada total y las derivadas parciales. Ya, y ahora vienen aquí cómo varía la presión con la altura, la temperatura con la altura y la humedad con la altura. En general, la presión con la altura va disminuyendo, ¿no es cierto? Acuérdense que la presión atmosférica tenemos toda la columna de aire con toda su altura. Si subimos en altura vamos a tener menos columna de aire, digamos, y tendríamos que en condiciones normales la presión va a disminuir con la altura. La temperatura, ¿no es cierto? Ahí no es tan claro. La temperatura en general desciende con la altura, salvo en los casos en que ocurre una inversión térmica, que empieza a disminuir con la altura y de repente empieza a aumentar. Esa inversión térmica, variaciones de la temperatura con la antena, eso es lo que utilizan los planeadores, ¿se fijan? En que de repente se pueden ir elevando. Pero puede causar serias anomalías en la propagación de los radioenlaces terrestres. La humedad con la altura en general va disminuyendo. En las capas bajas, entonces, cerca de la Tierra tenemos más humedad. Con lo tanto, dice, el gradiente vertical del índice comúnmente es negativo, aunque puede alcanzar un valor positivo durante ciertos porcentajes de tiempo. Y ahí finalmente tenemos la expresión de cómo varía el coíndice de refracción con la altura. Y aparece entonces en función de la derivada de la presión respecto a la altura, la derivada de la temperatura y la derivada de la humedad. Ahí está lo que estábamos hablando recién. Las capas bajas, dice, es bastante constante la de la presión. Menos 0,1 milibares por metro. La temperatura normalmente negativa, pero se hace positivo, digamos, inversión de temperatura. Ya, y ahí está también la variación que experimenta entonces la humedad con la altura. Si está muy mezclada, claro, por turbulencia, obviamente que dr a dh va a tender a 0. Ya, el radio de curvatura de la trayectoria. Ya, después hay toda una deducción de cuál sería la influencia de una atmósfera normal, por ejemplo, en que tenemos una variación lineal
del coíndice de refracción con la altura va disminuyendo. Entonces, se produce ahí una curvatura. Por sucesivas refracciones, se produce una curvatura del rayo. Ya no va a ser entonces una línea recta, sino que vamos a tener una curvatura. Ahí está la definición. Hablamos del frente de onda. Aquí tenemos entonces que en una capa más baja tenemos más aire y la velocidad de fase que tenemos para la onda entonces va a ser menor. Acuérdense, la velocidad de fase de una onda velocidad de fase es igual a omega partido por beta. Y beta es igual al K0 por raíz de epsilon r. ¿Me fijan? Entonces, si tenemos más aire, vamos a tener una velocidad de fase menor. Acá, más arriba, tenemos entonces que la trayectoria de la onda va a ser mm', la velocidad de fase entonces es mayor, entonces en el mismo tiempo puede recorrer una distancia mayor. ¿Fijan? Entonces se va inclinando, digamos, el frente de onda, que sería ml, digamos, va a pasar a m', l', y va cambiando entonces de inclinación esto, del frente de onda. Y con ello entonces se produce una curvatura. Vamos a tener entonces, ahora ρ va a ser entonces el radio de curvatura de la trayectoria. Bueno, ahí están todas las comparaciones y vamos a obtener finalmente 1 partido por ρ, va a depender del ángulo de incidencia que tenemos para la onda respecto de las capas y de dn a dr. En este caso el n, acuérdense, es el índice de refracción, no el coíndice. dn a dr es igual a dn a dh, el gradiente vertical. En la práctica dice el ángulo es pequeño, coseno phi y n son cercanos a la unidad y nos queda que 1 partido por r igual 10 elevado a menos 6 de n a dh. Si de n a dh entonces es constante, el ρ entonces el radio de curvatura del índice de refracción entonces de la onda, el radio de curvatura de la onda va a ser entonces constante y en vez de describir una línea recta la trayectoria va a ser un arco de circunferencia. Bien, lo que viene a continuación, ahí tenemos las capas atmosféricas, tenemos la onda, entonces que está propagándose con un cierto ángulo con respecto a la tangente a la Tierra. Y lo que se hace aquí es obtener una ley de refracción modificada de Snell. ¿Y para qué nos va a servir todo esto? Para poder determinar entonces el radio equivalente de la Tierra. Esto véanlo ustedes entonces después con tranquilidad en los apuntes, no es difícil. Y lo que se obtiene para la ley modificada de Snell es que es nr coseno phi igual constante. Para las distintas capas, aquí tenemos N1, R1, coseno phi 1 igual a N2, R2, coseno phi 2 igual constante. Y esa es la ley modificada de Snell. En este caso sería de refracción.
el radio equivalente de la Tierra. Dice, se aplica la ley modificada de Snell y podemos transformar la radiación curvilínea en una trayectoria recta, tal como ocurriría si la troposfera fuera uniforme. Lo anterior se logra modificando el radio de la Tierra. Ahí está. ¿Se fijan? Aquí resultó que la trayectoria es curva. Si queremos considerar la trayectoria recta, que nos facilitaría más, digamos, el análisis del radioenlace terrestre, tendríamos que modificar el radio de la Tierra. Imagínense ustedes que en condiciones normales, de una atmósfera normal, ustedes trabajan con un radio mayor. Si estiran un poco esto, si el radio es mayor, entonces ahí van a considerar la trayectoria recta. Ahí está la forma en que se deduce el radio equivalente de la Tierra para considerar una trayectoria recta. Hay que meter ahí cómo varía el índice de refracción. Tenemos el N0 cuando está cerca de la superficie y a una capa más arriba tendríamos N0 más G por H. G es el gradiente del índice de refracción, de N a de H. Estamos considerando entonces una atmósfera lineal. Y en la expresión de la ley modificada de Snell, ponemos acá en una capa más arriba, N0 más GH, R0 el radio de la Tierra real, más la altura H por coseno phi, es igual a N0, R0 coseno phi 0. Veamos el mono de nuevo. Ahí está. Aquí tendríamos N0 y phi 0, el que le corresponde aquí, y después en una capa más arriba, a una altura h, el phi es igual, le pusimos phi nomás, ya más arriba, digamos. Aquí sería phi 0, el que está en la superficie terrestre. Con esto entonces tenemos esta expresión que la simplificamos después porque podemos despreciar ese término que depende de h cuadrado, que es muy chico respecto de los demás. Y tenemos finalmente esto. 1 más h, paréntesis, 1 partido por R0, más g partido por N0, coseno phi igual coseno phi 0. Y comparamos con una expresión en que en vez de tener el R0 vamos a poner un radio equivalente de la Tierra, y para esa condición, para el radio equivalente de la Tierra, tendríamos que G igual a 0, o sea, una atmósfera homogénea. No hay variación del índice de refracción con la altura. ¿Se fijan? Así que aquí, si n igual a 0, vamos a poner aquí un radio, en vez de R0 que habría quedado en la expresión de arriba, vamos a poner un R equivalente, un RE. Entonces, lo que vamos a igualar entonces, 1 partido por RE del radio equivalente es igual a 1 partido por R0 más G partido por N0. De aquí determinamos el RE y nos queda R0, 1 más G partido por 1 más G R0 igual a K por R0. Definimos esa constante K, 1 partido por 1 más R0 por G. Tenemos entonces que en una atmósfera estándar de N a de H es igual a menos 39 unidades N partido por kilómetro. Tenemos que convertirlo, ese G, en unidades N minúscula.
El R0 es 6.370 kilómetros. ¿Ya? Y aquí el G es igual a dNADH. Revisen acá, porque si esto es menos 39 unidades N partido por kilómetro, aquí lo que nos quedó acá, menos 39 por 10 elevado a menos 6, son unidades N minúscula, no mayúscula, N minúscula partido por kilómetro. Con ello, entonces, nos queda que en esas condiciones K igual a 4/3, considerando aquí el de NADH igual a menos 39 por 10 elevado a menos 6 unidades N minúscula, partido por kilómetro, y el radio de la Tierra 6.370 kilómetros. Está todo en kilómetros, así que esto queda adimensional, queda K igual a 4/3. Con K igual a 4/3, el radio equivalente de la Tierra es igual a 8.500 kilómetros. Eso es lo que se ocupa en la práctica. Dibujar el perfil de la Tierra considerando un radio modificado, un radio equivalente de 8.500 kilómetros. Estiramos un poco entonces el terreno. Y ahí, dibujando el perfil con ese radio equivalente, entonces vamos a dejar despejado el primer elipsoide de Fresnel o el 60% del primer elipsoide de Fresnel. La trayectoria en esas condiciones ahora va a ser recta y no un arco de circunferencia. ¿De acuerdo? Y ahora vienen entonces los distintos fenómenos que ocurren. ¿Qué pasa si K, la constante K, entonces, es menor que 4/3? Se produce una subrefracción. La trayectoria entonces pasa más cerca del suelo. En la atmósfera normal consideramos trayectoria recta. Ya, pero si tenemos una atmósfera subestándar, dice, si K fuera menor que 4/3, tendríamos que la trayectoria se curva hacia abajo y pasa más cerca del suelo y podría haber eventualmente ocultamiento. Aquí hay otra definición bien importante, que es definir un K mínimo. El K mínimo, dice, debe ser sobrepasado el 99,99% del tiempo para prevenir desvanecimiento por ocultamiento del rayo. El K mínimo, en vez de 4/3, entre paréntesis, el 4/3 es válido para el 50% del tiempo. O sea, es excedido o no es excedido el 50% del tiempo. El K mínimo es excedido el 99,99% del tiempo. El K mínimo en general es del orden de 0,9, 0,85, 0,9. ¿Se fijan? O sea, tenemos entonces un radio de la Tierra equivalente más chico. Y entonces el criterio que vamos a utilizar de despeje ahí, si es que estamos trabajando con el K mínimo o el radio equivalente mínimo, es considerar la trayectoria TR rasante. ¿Ah? No dejar despejado el primer elipsoide de Fresnel, sino que quede rasante. Eso igual cumple, digamos, porque no va a ocurrir muy seguido, digamos, que tengamos ese K mínimo. Y ese K mínimo va a ser excedido al 99,99% del tiempo. Igual podríamos emplear los dos criterios. Considerar un despeje de modo tal
que quede entonces el despejado primer elipsoide si trabajamos con K igual a 4/3, o dejar rasante la trayectoria sobre sobre el perfil que hemos dibujado del enlace, ¿no es cierto? Y después quedarnos entonces con la situación más desfavorable para tener más confianza en que vamos a tener un buen enlace. Después viene la parte al revés, digamos. Tenemos entonces que el radio de la Tierra es mayor, o sea, el K es mayor que 4/3. Eso es lo que se llama la superrefracción. Ya, si tenemos superrefracción, vamos a tener esta condición y se producen fuertes gradientes, dice, del índice de refracción, y hay formación de capas atmosféricas bien definidas en que pueden formar unos ductos. Tenemos ahí la condición de que K entonces es mayor que 4/3. Si se produce una incidencia bastante rasante, la onda podría meterse en un ducto. Aquí tenemos entonces el mono donde están representadas ya el perfil del enlace con dibujado con un radio equivalente 4/3 R0, que sería la refracción normal. Si tenemos subrefracción, el rayo se curva hacia abajo, ¿te fijas? Y si hay superrefracción, el K es mayor que 4/3, entonces el rayo se curva hacia arriba. En la refracción normal consideramos trayectoria recta. La formación de ductos es bien complicada, ¿eh? Aquí puede ocurrir en la zona norte, en la zona de Antofagasta. Se pueden producir entonces esas variaciones bruscas del índice de refracción con la altura, que va disminuyendo y de repente empieza a aumentar y después empieza a disminuir de nuevo. Entonces ahí tenemos la formación de una capa, ¿cierto? Lo que se llama un ducto. Si la señal se mete en un ducto, entonces puede desaparecer, digamos, de la antena receptora. En vez de llegar a la antena receptora, la señal se mete en un ducto y se pierde, digamos. Así que esa formación de ducto es debida a la superrefracción. Es como el caso también de una fibra óptica. ¿Cómo se propaga la luz dentro de una fibra óptica? Entonces tenemos el fenómeno de reflexión total. En vez de refracción, entonces tenemos reflexión total. Queda confinada. La onda electromagnética queda confinada entonces en el ducto, al igual que como queda confinada en una fibra óptica la luz. Ya, lo otro que es importante de considerar es la absorción atmosférica. La absorción, entonces, en la atmósfera es debida al oxígeno y al vapor de agua. La absorción máxima para el vapor de agua, dice, ocurre cerca de los 24 GHz y para el oxígeno del orden de los 60 GHz. Ya, bajo los 10 GHz la absorción es baja.
del orden, ahí dice, de 0,013 decibeles por kilómetro para 10 gigahertz. Bajo los 4 gigahertz es despreciable. Ya, pero si aumentamos sobre los 10 gigahertz, aumenta, pero muy rápido, entonces la absorción. Aquí hay un ejemplo, entonces, dice, para 10 gigahertz una lluvia de 25 milímetros por hora, es harto, ¿eh? Significa una atenuación de 0,6 dB por kilómetro, que en un tramo de 60 kilómetros equivale a 36 dB. Hay que sumárselo esto a la atenuación de espacio libre. 36 dB. Ya. Después tendríamos que ver cómo varía sobre los 10 gigas. Puede haber algunas disminuciones en algunos rangos de frecuencia alta. Hay unas disminuciones de la atenuación total. Por ejemplo, cerca de los 92 GHz hay como una ventana que se llama, que disminuye entonces la atenuación por absorción. Eso se ocupa bastante también para guerra electrónica, ¿no es cierto? O para comunicaciones seguras, digamos. Hay mucha investigación ahí en torno a los 92 GHz. Ahí podemos tener entonces comunicaciones que son con un haz de radiación de las antenas, digamos, que es muy, muy estrecho. Entonces es más difícil que interfieran esa comunicación. Así que, como les decía, es importante considerar el efecto de la atenuación atmosférica, especialmente en zonas muy lluviosas. Mucha investigación de esto, obviamente, que se realiza en la India, en Brasil, donde ahí sí que tenemos entonces unas lluvias muy intensas. A ver, sí. ¿El ducto se genera por subrefracción o superrefracción? No, o sea, la atenuación por absorción ocurre de todas maneras, digamos, ya, cual sea el fenómeno. Aquí no estamos diferenciando lo que es superrefracción o subrefracción, pero el fenómeno entonces que tenemos para la subrefracción, lo que nos va a complicar más es que se podría producir ocultamiento, porque el rayo, dijimos, se curva hacia abajo. ¿Les fija? Así. Y si tenemos superrefracción, ahí tenemos entonces que el rayo se curva hacia arriba. La incidencia entonces puede producir en las capas atmosféricas fenómenos de reflexión total, en vez de refracción, reflexión total. Y si hay unas inversiones térmicas y se forma el ducto, entonces debido a que el ángulo en que entra entonces la onda es favorable para la reflexión total, queda confinada entre dos capas atmosféricas. ¿Se fija? Lo que se llama ducto, digamos. Tenemos entonces una variación brusca de la variación del índice de refracción con la altura y se forma entonces, imagínense que va subiendo, no tenemos el mono acá, pero va subiendo el índice con la altura y de repente baja con la altura y de repente sube de nuevo, así ese quiebre que hay en la curva, ¿no es cierto? Ese quiebre es el que produce entonces el ducto. Y se mete entonces, la señal se puede meter, si incide con un ángulo favorable, se mete en el ducto y podría entonces
no ser detectada por la antena ahí receptora. Ese es el fenómeno. Así que nos está complicando bastante lo de la atmósfera. Para los enlaces de microondas terrestres, que en general son bastante paralelos a la Tierra. ¿Qué pasa con los enlaces satelitales? Tenemos las capas atmosféricas y para un enlace satelital incide más de forma más normal, no tan rasante, más cerca a la normal que a la rasante. Y ahí entonces la curvatura ya no va a ser muy pronunciada, en general es bastante recta, porque atraviesa las capas en forma más perpendicular, o sea, no hay tanta curvatura, ¿se fijan? Así que va a ser mucho menos problemático el enlace satelital que un enlace de microondas terrestre. Y eso se refleja en la tasa de dígitos erróneos. ¿Se fijan? Un enlace de microondas terrestre, si tenemos por ejemplo, se considera que la tasa de dígitos erróneos, una transmisión digital, va a estar entre 10 elevado a menos 3 y 10 elevado a menos 6. Si la tasa de dígitos erróneos es mayor que 10 elevado a menos 3, se considera que el enlace está en corte. Ya no sirve. ¿Se fijan? Es demasiado error. Tendríamos que tener ahí algún método para corregir errores, etcétera, digamos. Pero está muy malo ese enlace. Algo hay que hacer. A lo mejor el enlace es muy largo. Tendríamos que partirlo en dos, etcétera. O tener algunas otras medidas de protección que vamos a ver también más adelante. Los enlaces satelitales tienen una tasa de dígitos erróneos bastante mayor. Por ejemplo, 10 elevado a menos 7, no inferior a 10 elevado a menos 7, comparado con un enlace de microondas terrestre que dijimos que está entre 10 elevado a menos 3 y 10 elevado a menos 6. Así que es mucho mejor el enlace de microondas satelitales. No sufre las anomalías entonces atmosféricas que tenemos, y terrestres obviamente, que tenemos para los enlaces terrestres. A ver, tienen otra y creo que ya es el final, digamos, que tenemos para este capítulo. La absorción atmosférica y después tenemos entonces ya el fin de ese capítulo. Ok, no sé si tienen alguna otra duda, consulta. Lean bien los apuntes y si surge algo me consultan, digamos. Pero creo que hemos comentado lo más importante. Ya. A ver, ya de nuevo, no sé por qué después de un cierto tiempo se friega la pantalla. ¿Tienen alguna otra consulta? Por mi parte, ¿Sí? no, ya por ahora no. Ya. Ya, pues vamos a cerrar entonces, vamos a detener la grabación. Bueno, y nos encontramos nuevamente el próximo jueves a la misma hora. Ojalá que resulte la grabación. Ok, ya, que estén súper, sigan cuidándose porque la cosa entonces no está tan fácil, digamos, especialmente viendo lo que pasa en países más desarrollados que están entrando más al invierno. Ok, ya, nos vamos. Ya.
Chao, chao. Chao, profe. Gracias. Bien, bien. Chau. Chao.